Cuidado con los falsos profetas que se presentan como ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Bienvenidos, hermanos. Hoy hablaremos sobre los falsos profetas. Quédate hasta el final del video y descubramos juntos la verdad. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Comencemos. Si ves un cartel que dice cuidado con el perro, te pones en alerta. Pero, ¿qué harías si alguien te advierte que hay un pitbull suelto y tú no sabes cómo es ese animal? Para protegerte bien, necesitarías una descripción clara, de lo contrario, podrías temer a todos los perros que veas. Algo similar pasa con la advertencia de Jesús en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Para tomar en serio esta advertencia, debemos aprender a distinguir a los verdaderos maestros de los falsos. No se trata de desconfiar de todos los predicadores o pastores, sino de identificar a los que engañan. Entonces, ¿qué es un profeta? En términos generales, es alguien que comunica la verdad de Dios. En griego, profeta significa el que habla en nombre de otro. También se les llama videntes por su intuición espiritual o capacidad para prever el futuro. En la Biblia, los profetas enseñaban y revelaban la voluntad de Dios tanto para el presente como para el futuro. Isaías, por ejemplo, denunció la corrupción de su tiempo y habló del futuro de Israel. Los profetas guiaban al pueblo y ayudaban a establecer la iglesia. La casa de Dios está cimentada en los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. En la Biblia se menciona a muchos profetas, incluyendo mujeres. También profetizaron los 70 ancianos de Israel cuando Dios les dio su espíritu. El primer profeta mencionado en la Escritura es Abraham, Génesis 27, a quien Dios se reveló repetidamente. Jacob y José también tuvieron sueños proféticos. Moisés fue llamado hombre de Dios y gran profeta. Josué, Samuel y varios jueces también ejercieron este ministerio. Samuel fue el último juez que tuvo el privilegio de oír la voz de Dios desde su niñez. En tiempos de Elías y Eliseo, hubo una gran actividad profética, al punto de que surgió una escuela de profetas. Ambos realizaron numerosos milagros. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista anunció al Mesías. Jesús mismo vino como profeta, sacerdote, rey y Mesías, cumpliendo múltiples profecías del Antiguo Testamento. La iglesia primitiva también contó con profetas. Por ejemplo, Ananías recibió revelación sobre el futuro del apóstol Pablo. Hechos 21:9 menciona que las 4 hijas de Felipe podían profetizar. La profecía es uno de los dones espirituales. En los últimos tiempos, 2 testigos profetizarán desde Jerusalén. A menudo, los profetas enviados por Dios son rechazados. Isaías describió a su pueblo como rebelde, mentiroso, que no quería escuchar la ley de Dios, y pedía a los profetas que hablaran mentiras en lugar de la verdad. En Lucas 13:34, Jesús lamentó que Jerusalén matara a los profetas enviados por Dios. Sin embargo, no todos los que proclaman un mensaje son verdaderos profetas. Algunos son falsos, hablan en nombre de ídolos o incluso del Dios verdadero, pero mienten. El rey Acab tuvo 400 falsos profetas que le decían lo que él deseaba oír. En el Nuevo Testamento, hay muchas advertencias sobre ellos. Jesús enseñó a tener cuidado con los falsos profetas, que parecen ovejas, pero son lobos por dentro. También dijo que en el fin de los tiempos aparecerán falsos cristos y profetas que harán señales para engañar. Apocalipsis menciona un falso profeta que surgirá durante la tribulación. Por eso debemos probar los espíritus. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a no creer en todo espíritu, sino probar si viene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Juan advirtió que no toda experiencia espiritual es divina. Es necesario discernir si proviene de Dios. Muchos creyentes, al experimentar lo espiritual por primera vez, quedan tan impresionados que no se cuestionan su origen, lo que los expone al engaño. Aunque la iglesia primitiva vivía en santidad, Juan reconoció que los falsos profetas también estaban presentes. Por eso dice, probad los espíritus, si son de Dios. No debemos perder tiempo con cualquiera que diga tener poder espiritual. Debemos verificar su autenticidad. Hoy existe mucho falso cristianismo sin nada sobrenatural.
Esta responsabilidad recae sobre cada cristiano, especialmente los líderes. Según 1 Corintios 14:29, los profetas deben hablar y ser juzgados por otros. 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Probar los espíritus es tarea del cuerpo de Cristo, con la ayuda del discernimiento espiritual que Dios da. Toda profecía debe ser evaluada conforme a las Escrituras, ya que hoy abundan los falsos profetas, quienes en realidad son maestros engañosos. Pablo usó el término profetizar en 1 Corintios 14:3, donde escribió, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En este contexto, profetizar significa enseñar, animar e instruir. Hoy día hay maestros ante los que debemos estar atentos. La profecía se ha vuelto un tema fascinante, y con razón, pero un experto advirtió que debemos cuidarnos de quienes la usan para su propio beneficio. Muchas personas aseguran hablar en nombre de Dios, pero lo hacen falsamente. Incluso hay falsos profetas que se infiltran en la iglesia, introducen herejías destructivas y alejan a la gente de la verdad con doctrinas engañosas. Pedro advirtió en su segunda carta, 2:1 hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Querido oyente, los falsos profetas no enseñan la verdad bíblica. A veces, contradicen abiertamente la palabra de Dios, otras veces, distorsionan el mensaje o le añaden su propia visión y estilo de vida. Algunos se autoengañan, sin saber que difunden falsedades. Otros, movidos por codicia y orgullo, solo buscan hacer discípulos de sus propias ideas, no de Jesús. Estos falsos profetas provocan daño a la iglesia. Su doctrina corrupta atrae a personas inestables, sin una base firme en Dios, a quienes apenas comienzan a buscarlo o no tienen una relación sólida con Él. En 2 Pedro 2, 14-15 leemos, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bie, quien amó el premio de la maldad. Estos impíos son una influencia peligrosa en el cuerpo de Cristo. Engañan a otros y también a sí mismos. El texto indica que sus ojos están llenos de adulterio, tanto espiritual como sexual. Se aprovechan de los más vulnerables, seduciendo a quienes aún no han madurado en la fe. Pedro describe que ven a cada mujer como una potencial víctima de su deseo. Además, tienen el corazón entrenado en la codicia, no están equipados para servir, sino para enriquecerse egoístamente. Verdaderamente son hijos de maldición. Todos entrenamos el corazón, en la codicia o en la piedad. Estos falsos profetas son como Balaam, quien cometió el grave pecado de inducir a otros al pecado, movido por interés personal. Balaam tuvo que ser reprendido por una mula porque se negaba a escuchar a Dios. Incluso cristianos firmes en la fe pueden ser engañados por un tiempo antes de percibir las verdaderas intenciones del falso maestro. Aunque predican libertad, su doctrina solo lleva a esclavitud. Pedro dice que muchos seguirán sus excesos, y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. En definitiva, la obra de los falsos profetas deshonra el nombre de Dios y daña la reputación de su pueblo. En Mateo 7, 15-23, Jesús advirtió sobre los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por sus frutos los conoceréis? ¿Se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Jesús también declaró que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien hace la voluntad del Padre. Muchos dirán, ¿no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y realizamos milagros en tu nombre? Pero Él les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas advertencias parten del hecho de que no todos los profetas son auténticos, que la verdad puede ser distorsionada, y que los enemigos del Evangelio suelen ocultar su oposición y hacerse pasar por hermanos en la fe. Su naturaleza es el engaño, incluso para ellos mismos. A menudo se creen ovejas, siendo lobos.
Un lobo no puede ser domesticado, ni usado para beneficio, existe para devorar. Así debemos cuidarnos de aquellos que buscan desviar las almas despertadas por el Evangelio. Se presentan como mansos e inofensivos, pero el Señor advierte que si caemos en sus garras, nos destruirán. En Romanos 16, 17-18, Pablo suplica a los hermanos estar atentos. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contrarios a la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estas palabras son fáciles de aceptar. Pablo usa el término griego crestología, que combina crestos, útil, y logia, palabra, indicando que sus discursos parecen beneficiosos. No rechazan abiertamente la Biblia, sino que hablan con sutileza, haciendo parecer correcto lo que no lo es. Su motivación principal es el interés propio, ya sea por comodidad, prestigio o imponer sus propias ideas en lugar de las de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice el texto. Debemos examinarlos cuidadosamente. Primero, su forma de vida, ¿viven con justicia, humildad y fidelidad? Segundo, su enseñanza, ¿es fiel a la palabra o centrada en el hombre? Tercero, los efectos de su mensaje, ¿la gente crece espiritualmente o solo es entretenida y finalmente se aleja? Cualquiera que enseñe otro camino al cielo que no sea la puerta estrecha del arrepentimiento y la fe, es un falso profeta. Aunque alguien cite media Biblia en cada sermón, la salvación que Cristo ofrece no es solo un boleto al cielo, sino reconciliación con Dios y liberación del dominio del pecado. Implica destronar al pecado y entronizar la gracia. Como dice Pablo en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Si estamos bajo la gracia, el pecado ya no reina sobre nosotros. Aunque seguimos luchando contra él, ya no es nuestro amo. En ese mismo capítulo, verso 22, Pablo añade, ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin, la vida eterna. ¿Quiénes tienen la vida eterna? Aquellos que han sido liberados del pecado y ahora dan fruto de santificación. El falso profeta, sin embargo, omite este aspecto esencial del Evangelio. Entretiene con temas variados, algunos útiles, sí, pero no confronta con el pecado, ni predica arrepentimiento. No enseña una fe que abrace a Cristo tal como se presenta en el Evangelio, no solo sacerdote, sino también profeta y rey. Estos falsos maestros introducen su veneno no solo por lo que dicen, sino por lo que callan. No desechan la Biblia totalmente, pero le agregan o le quitan. Hablan de Cristo, de su cruz y de confiar en Él, pero su mensaje se convierte en frases vacías. Gracias a Dios, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. En el mismo capítulo sobre los falsos profetas, Pedro recuerda que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el juicio. Dios condena a los falsos profetas con algunas de las advertencias más intensas de la Biblia, prometiendo que su destrucción será rápida. Para ellos, la más profunda oscuridad está reservada, como dice 2 Pedro 2:17. Si no deseas estar entre ellos, asegúrate de haber entrado por la puerta estrecha y de caminar por el camino angosto. En Mateo 7, 13-14, Jesús advirtió que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Si hay un falso profeta en tu iglesia, en tu entorno cristiano o en los medios, recuerda que para los creyentes eso es solo una prueba pasajera. Su maldad será expuesta, y los verdaderos seguidores de Cristo verán su verdadera naturaleza tras su disfraz de oveja. Podemos orar por el arrepentimiento de los falsos profetas y pedir que otros no sean engañados. También debemos ser diligentes en estudiar la verdad por nosotros mismos. La mejor forma de detectar el error es conocer bien la verdad. Combatamos el peligro de los falsos profetas mirando a Dios como fuente de verdad y comparando todo con su palabra. Compartamos el Evangelio con fidelidad, porque la palabra de Dios es poderosa y necesaria para vivir con propósito. Sigamos el consejo de Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Querido oyente, a lo largo de este camino enfrentaremos muchas pruebas, pero en el nombre del Señor Jesucristo, te animo a permanecer firme en la verdad. Gracias por acompañarnos. Te apreciamos mucho. Hasta la próxima.